Muy buenos días, nos encontramos todos presentes hoy un sábado más, sábado 21 de septiembre del 2024, siendo las 9:05 de la mañana. Tenemos la gran satisfacción de poder contar con grandes profesionales ya uniéndose a este webinar tan importante y también el acompañamiento del doctor Cristian Díaz. En esta oportunidad, mi nombre es Alexencia y voy a ayudarles con la moderación del presente webinar. Hoy en el webinar tenemos como tema la efectiva prevención y gestión de disputas por parte del Dispute Board. Doctor, tenemos la oportunidad de tener al doctor Cristian Díaz desde Costa Rica. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Muy buenos días, doctor. Tenemos el honor de contar con su participación, quien el doctor Cristian Díaz es abogado por la Universidad Escuela Libre de Derecho, máster en Derecho Empresarial por la Universidad para la Cooperación Internacional, UCI, posgrado en Arbitraje Comercial Internacional por Queen Mary London University. También estuvo en la ICC Latin America Arbitration Academy. Cuenta con capacitaciones en FIDI y Dispute Board, socio fundador de LPA Legal and Consulting en Costa Rica y director de la práctica de arbitraje internacional. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, especializándose en prácticas como resolución de conflictos, derecho de construcción inmobiliaria y migratorio, y ha sido asesor legal por parte de arbitrajes domésticos e internacionales y forma parte de la lista de árbitros de Costa Rica del SICA, del CCA, CRC, CFI, entre otros. También pertenece a la lista de árbitros del CECAF en Panamá y en el CARC de la PUC. Se encuentra en la lista de adjudicadores del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y ha sido consultor externo en BIF en Costa Rica desde el año 2020. Ahora también se encuentra representando a Costa Rica como Dispute Resolution Board Foundation. Muy buenos días, estimado doctor, y ya con la oportunidad de su presentación le doy el pase para que pueda iniciar con lo que va a ser este gran tema que usted nos va a comentar a todos nosotros. Muchas gracias. Buenos días con todos. Primero que todo, agradecer a Ancagua por la invitación. Siempre Ancagua va adelante en este tipo de capacitación continua y agradecerles que me hayan tomado en cuenta. Veo en la audiencia algunos amigas y amigos. Muchas gracias también a ellos por estar aquí presente, pues todos sabemos que no es fácil un sábado en la mañana. Voy a compartir mi pantalla para mostrar la presentación que vamos a conversar el día de hoy. Les pido que por favor, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta sobre lo que estoy conversando, que se sientan en la total libertad de levantar la mano y hacer el comentario o pregunta, porque para eso estamos el día de hoy, para hacer esto una conversación más allá que simplemente una charla magistral que yo pueda dar. Pero con gusto estamos para hacer este evento algo más interactivo. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco de la efectiva prevención y gestión de disputas por parte del Dispute Board. Hemos tenido en los últimos años, de unos 5, 8 años para acá, una gran influencia de contratos internacionales que vienen a indicarnos que una de las formas de resolver las disputas entre las partes son los dispute boards. Vamos a hablar un poco de eso, sobre todo porque la industria de la construcción en nuestros países latinoamericanos es importantísima para el crecimiento y para la competitividad de nuestros países. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de los contratos de construcción, las partes de los contratos de construcción, las disputas que se dan en estos contratos de construcción, los mecanismos de resolución de disputas y al final vamos a hablar un poco más en detalle de lo que son los dispute boards, sus funciones, etcétera. Contratos de construcción. Es importante que de algunos años para acá hemos tenido la implementación en los países latinoamericanos de contratos que llamamos contratos colaborativos. Es decir, más allá de que haya una relación de una parte, por así decirlo, superior a la otra, se va más enfocado en que las partes hagan como una asociación entre ellas para colaborar en la ejecución, sobre todo de obras de construcción e infraestructura. ¿Por qué esto? Porque hemos visto que en la historia
hemos tenido desafortunadamente obras que inician, que quedan paralizadas, que luego se van a procesos arbitrales o en los tribunales de justicia comunes, en los cuales la obra queda abandonada, no queda terminada o eh, se termina con un costo y un impacto muy grande, tanto para el cliente final eh, como un impacto muy grande en lo que fue el costo y el tiempo de entrega de esa obra. Entonces, esa filosofía de contratos colaborativos son los que estamos viendo actualmente en los países latinoamericanos y damos los ejemplos de lo que son FIDIC y NEC. FIDIC tiene ya un poco más de 100 años de existir, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que vino a hacer unos formatos de contratos internacionales de construcción que se conocen por los contratos arcoíris, ¿verdad? Porque tienen colores diferentes cada uno de ellos. Por ejemplo, el contrato de construcción es un contrato rojo, el contrato de diseño y construcción es un contrato amarillo y así sucesivamente, dependiendo del alcance contractual que vamos a estar utilizando para X o Y obra durante su ejecución. Estos contratos FIDIC tienen algunas cláusulas y subcláusulas también tienen condiciones generales y condiciones particulares. Y en una de ellas está el tema de la resolución de disputas. Son contratos que han sido utilizados a nivel mundial en Latinoamérica en grandes obras de infraestructura. También tenemos los contratos NEC, un modelo que es más británico, que ha venido a utilizarse mucho en el Perú, sobre todo a partir de los Juegos Panamericanos de Lima y luego también lo hemos visto en las obras que han sido, por ejemplo, instituciones educativas, defensas ribereñas, hospitales, cuando se formó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio y que después, o esas obras, las que no hayan estado terminadas, pasaron a ser ejecutadas actualmente por la ANIM. También tenemos para las escuelas del Bicentenario que este contrato NEC se ha venido utilizando. Entonces, son contratos que nuevamente con estándares internacionales y enfocados mucho en el tema de ser contratos colaborativos. Desde ahí vemos cómo se gestionan y se previenen adecuadamente las disputas y las diferencias contractuales entre las partes. También tenemos que tener en cuenta que ha sido muy importante para la implementación de este tipo de contratos lo que son los bancos multilaterales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano y de Integración Económica BESIE, todos los cuales han adoptado estos contratos internacionales, sobre todo FIDIC, como contratos base para cuando estos bancos multilaterales dan financiamiento a los países para obras de infraestructura, se usen este tipo de contratos que, como dije anteriormente, incluyen lo que es la cláusula de resolución de disputas y en la cual está los dispute boards pues, que vamos a conversar el día de hoy. ¿Quiénes son normalmente las partes que están en los contratos, este tipo de contratos? Bueno, tenemos obviamente el contratante, que es el propietario de la obra, también se le llama el cliente, es pues la persona o la institución o la empresa que va a buscar a un contratista para que ejecute una obra. Como dije anteriormente, pues esas partes van a tener cierto tipo de alcance respecto a sus obligaciones que va a ir de la mano con el tipo de contrato que vamos a utilizar, ya sea diseño en construcción, llave en mano, o simplemente construcción. También tenemos lo que se llaman los subcontratistas. Tenemos, por ejemplo, los financistas,
las aseguradoras, tenemos los sindicatos de trabajadores, que eso, entiendo por alguna experiencia que ya he tenido en obras en el Perú, que los sindicatos es una parte, eh, aunque no sea contractual, una parte muy, muy importante en la ejecución de las obras en el Perú. También tenemos lo que son las comunidades donde se están ejecutando las obras, ya que esas comunidades muchas veces son el usuario final de la obra que se está construyendo. Entonces, es una parte, por así decirlo, que no es en parte contractual, sino una parte muy importante a tener en cuenta a la hora de la ejecución contractual. Y bueno, también per se los usuarios finales, por ejemplo, si es un hospital, pues tenemos el Ministerio de Salud, o si es una carretera, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, si es una institución educativa, el Ministerio de Educación, etcétera. ¿Por qué menciono las partes de los contratos? Porque efectivamente son las partes por medio de las cuales tenemos que gestionar y prevenir adecuadamente los conflictos. Y ya que vemos esta multiplicidad de partes, también tenemos que tener en cuenta que esto es simplemente una mención de algunas partes que puedan haber. Eh, Eventualmente habrá más partes involucradas en el contrato, y esas partes que están involucradas con el contrato son las que tenemos que gestionar en el tema de diferencias contractuales. En el contrato de construcción, desde mi punto de vista, es inherente el conflicto. Es inherente que hayan disputas en las partes, porque sencillamente, por un lado, yo me imaginé una obra, la diseñé, ¿verdad? Y luego llego a ejecutarla, y al ejecutarla pueden haber muchas vicisitudes que, por un lado, puede ser que no haya imaginado que iban a suceder dentro de la obra, o que simplemente sucede en el momento. Son cosas que pueden estar relacionadas, por ejemplo, con temas económicos, con temas del sitio de la obra, con temas políticos, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las partes van a ser determinantes a la hora de saber la forma de prevenir y gestionar mejor el conflicto, y tener una visibilidad de quiénes son esas partes va a ayudarnos de una manera muy grande a esta función de prevención y gestión de diferencias contractuales. Porque al tenerlos visibilizados, vamos a poder, primero, tomarlos en cuenta en el proceso de toma de decisión, y segundo, darles su lugar en la ejecución contractual y de conformidad con los intereses que estas partes tengan en el contrato. Hablemos ahora un poco de cuáles son algunas de las disputas que se suceden durante la ejecución contractual. Bueno, primero hay que hablar, muy importante, de lo que son los riesgos contractuales. Hay una eh, ponderación y una asignación de riesgos contractuales de conformidad con el tipo de contrato y su alcance. Es decir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si nosotros tenemos un contrato únicamente de construcción, es decir, alguien más que no es el contratista fue el que diseñó el contrato, diseñó el proyecto, perdón. Entonces, ese riesgo de diseño no le puede recaer al contratista, porque no fue él el que hizo ese diseño. Es decir, este es un riesgo que ya de per sí se está asignando de una forma en el mismo contrato que vamos a ejecutar. Al tener este tipo de asignación de riesgos, decimos que el que mejor pueda asumir el riesgo es el que toma ese riesgo. El que pueda tener una mejor mitigación del riesgo es el que lo va a asumir. Entonces vemos que desde a este momento en los riesgos podemos ver cómo vamos a enfrentar en el día de mañana una diferencia contractual. Esta es la primera
y una de las más esenciales formas de prevenir y gestionar las disputas. Es decir, tener claro cuáles son las asignaciones de los riesgos contractuales y cuál es la parte o las partes que van a asumir de una u otra forma esos riesgos contractuales. Desde ahí comienza la prevención y la gestión de diferencias contractuales. También podemos tener disputas en el diseño. Podemos tener un diseño de una obra que el día de iniciar las obras, puede ser que no vaya acorde con el sitio de la obra, con el emplazamiento. O puede ser que pasa muchísimas veces que cuando diseñamos y vamos a iniciar la obra, no tenemos, por ejemplo, un derecho vía habilitado, es decir, no hubo previamente una expropiación para poder llegar ahí, o el diseño al implementarlo, puede ser que, por ejemplo, me pasó que había una calle interna dentro de una facilidad y se diseñó una caseta de seguridad y resulta que la caseta en seguridad, como estaba en planos, quedaba dentro de la calle de acceso interna dentro de esa facilidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues por un error de diseño se dio esta diferencia contractual entre las partes, porque el contratista que estaba utilizando un contrato solo de construcción fue bueno y luego dijo, pues yo construí según mis planos y yo al pie de la letra seguí lo que estaba indicándose en los planos. Luego tenemos también todo lo que pasa durante la procura. Tenemos también los temas de los alcances contractuales eh, que a veces no se tiene claro cuáles son esos alcances y tenemos que aclararlo y eso puede que haga que se dé una diferencia entre las partes. Tenemos también los que son las famosas órdenes de cambio que vienen a variar un poco lo que es el alcance contractual y esas órdenes de cambio eventualmente pueden generar un tema de diferencia entre las partes. Otros situaciones que a veces son ajenas de las partes, como las condiciones climáticas. Ahora bien, a pesar de que son ajenas a las partes, aquí tenemos un principio que es el principio del contratista experto. Es decir, si yo como contratante voy y busco un contratista para que me ejecute una obra, se supone que ese contratista es experto en la ejecución de ese tipo de obra y yo, contratante, no lo soy, por eso lo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, una condición climática, dependiendo del sitio donde esté la obra, es algo que el contratista debe prever y tener mitigado o tratar de tener un plan de mitigación desde antes y el inicio de la obra. Es decir, por ejemplo, si como en mi país llueve mucho, llueve la mitad del año, un contratista ya sabe que si comienza la obra o alguna parte de la obra está durante esa época lluviosa, ya tenemos los niveles de lluvia que vamos a tener durante la ejecución de la obra y no puedo yo como contratista indicar que yo no sabía que iba a llover o no sabía la cantidad de lluvia que iba a caer durante X mes del año. Eso es algo que es verificable con parámetros objetivos y es algo que el contratista debe y tiene que saber y contemplar para la ejecución de la obra. Es decir, esas condiciones climáticas es un riesgo que puede ser, dependiendo del contrato, que sea un riesgo contractual del contratista, que puede generar eventualmente una disputa. Yo tengo acá una anécdota de un proyecto en el que fui miembro del Dispute Board
y las partes estaban dentro de una zona, bueno, la obra estaba dentro de una zona eh, con un clima bastante adverso y que pues llueve mucho. Hicimos una visita inicial cuando comenzó la obra a, y ver la obra, pues cuando estaba el emplazamiento vacío, estaba apenas iniciándose los movimientos de tierra, la limpieza del emplazamiento del terreno. Y luego hicimos una visita virtual a la obra por medio de dron, por medio de la plataforma Zoom o Teams. Y dentro del rollo fotográfico que las partes mostraron a los miembros del Dispute Board, se notaba que los suelos estaban secos, que parecía que no había llovido. En ese momento, los miembros del Dispute Board le preguntaron a las partes, bueno, parece que en esta época no está lloviendo, a lo cual las partes reaccionaron y dijeron, no, no, aquí llueve todos los días. Entonces, los miembros del Dispute Board le preguntamos a las partes, pero si llueve todos los días, ¿por qué es tan seca? ¿Por qué está seco el piso de las fotos que nos están mostrando? Y bueno, ahí tomaron, cayeron en cuenta que el tema de las lluvias podría ser un tema. Y luego se les preguntó que cómo estaban midiendo la cantidad de lluvia que caía durante en la ejecución de la obra. Y las partes contestaron que había un pluviómetro a unos 4 kilómetros del sitio de la obra. Pero resultaba que cuando llovía, donde estaba el pluviómetro, a veces no llovía en el sitio de la obra y viceversa. Cuando llovía en el sitio de la obra, puede ser que no estuviera lloviendo en el sitio donde estaba el pluviómetro. A lo cual las partes decidieron, de común acuerdo y como un ejemplo de formas de prever y gestionar las disputas, decidieron poner un pluviómetro en el sitio de la obra que iba a tener una lectura objetiva de la cantidad de lluvia que caía en ese sitio y que iba a ser comparada con la cantidad de lluvia que cae en otras épocas del año y en otros años. Con eso, eventualmente, se veía un reclamo de tiempo, sobre todo de tiempo, de plazo, perdón, respecto al contrato. Las partes lo podrían gestionar y negociar un parámetro objetivo que va a ser la medición y la lectura de ese fluviómetro. También tenemos, por ejemplo, lo que son la decisión de la autoridad. Eh, hay momentos en que en el contrato tenemos planeado ejecutarlo de una forma, sin embargo, por alguna circunstancia, puede ser climática, puede ser política o puede ser lo que vivimos con la pandemia, hay decisiones de la autoridad, es decir, hay decisiones del gobierno que pueden generar un impacto en la ejecución contractual. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo que sucedió en la pandemia y es el cierre de fronteras. Al haber cerrado las fronteras, muchas partes en muchos contratos pudieron haberse visto o se vieron impactadas, ya sea porque necesitaban algún personal o algún subcontratista de experiencia que no estaba en su país o necesitaban algún suministro de materiales que no podía ingresar al país por este cierre de fronteras, etcétera. Entonces, esas decisiones de autoridad son temas que pueden también generar diferencias entre las partes durante la ejecución del contrato y que tenemos que tener en cuenta y visibilizarlas para poder gestionarlas de una mejor manera. La economía del país donde se ejecuta la obra y la economía global también pueden generar temas relacionados con el contrato y que pueden impactarlo y generar algún tipo de diferencia entre las partes, así como, por ejemplo, también las huelgas. Recordamos poco tiempo atrás que se dio una crisis mundial de contenedores y el precio y el tiempo
de entrega de los contenedores incrementó considerablemente. También vimos, por ejemplo, más, más recientemente, la guerra entre Rusia y Ucrania, que vino también a impactar, por así decirlo, temas relacionados con el petróleo. Todos esos tipos de temas que pueden no ser previsibles para las partes al momento de estar contratando y al inicio de la ejecución del contrato, que suceden durante esa ejecución y al no ser previsibles, va a generar alguna diferencia contractual de cómo se asignan los riesgos ante esa circunstancia. Todo esto lo digo para que tengamos presente, ya hablamos de los contratos, ya hablamos de las partes, para que tengamos presente que es algo que está íntimamente relacionado, cuáles son los tipos de disputas, cuáles son las partes y cuál es el contrato. Todo esto para utilizar de la mejor manera los mecanismos para tratar de gestionar las diferencias contractuales. Tenemos ahora que conversar sobre cuáles son estos mecanismos de resolución de disputas. Está, por ejemplo, lo que es la negociación directa, la negociación asistida, la mediación, el arbitraje, los tribunales comunes ante la Corte, y entre otros, ¿no? En la negociación directa tenemos que las partes de común acuerdo tratan de sentarse a conversar del tema que los está, que tienen una diferencia y pueden eventualmente llegar a una negociación directa entre ellos. En la negociación asistida, por otro lado, tenemos a un tercero o terceros que ayudan a las partes a tratar de que se dé esa negociación. También tenemos la mediación, pues ya hay un mediador que se mete un poco más en la solución de disputa, también es un tercero imparcial y puede ayudar a las partes a llegar a ese eh, acuerdo. También está el arbitraje, que bueno, ya es un mecanismo, no es preventivo, es más bien es resolutivo. Y ya cuando llegamos al arbitraje ya se dio la controversia, ya hay, por así decirlo, un pleito entre las partes y ya se escaló el conflicto a ese nivel. O en vez de tener un arbitraje, podemos ir, si no hay una cláusula arbitral, ir a los tribunales comunes, a la Corte Suprema de Justicia, donde en los juzgados vamos a solicitar que un tercero, que es un juez, bueno, que también es imparcial, pero es un juez que es el que resuelve al final esa disputa. Y finalmente, para aterrizar en el tema que vamos a conversar un poquito más hoy, están los dispute boards, que es un mecanismo que desde mi punto es el mecanismo más eficiente para la prevención y la gestión de disputas. ¿Qué son los dispute boards? Son uno o tres miembros imparciales que vienen a acompañar a las partes durante la ejecución de las obras y van a tratar de ayudarle a prevenir, gestionar o resolver disputas en el sitio de la obra y en tiempo real. Hay varios tipos de dispute board. Tenemos dispute board de un miembro, tenemos dispute boards de tres miembros, ¿verdad? Lo ideal, desde mi punto de vista, es un dispute de tres miembros y en la conformación pues lo ideal es que sea, que esté conformado por ingenieros, arquitectos y abogados, o al menos un abogado, ¿verdad? Tenemos que en esta prevención y gestión y también decisión sobre las disputas, van a ser disputas muchas veces muy técnicas. Entonces, si bien es cierto, es importante el rol del abogado, eh, es muy importante también el rol de los técnicos, ya sean ingenieros o arquitectos. Estos miembros es importante que tengan una experiencia práctica respecto a la obra que se va a construir. Es importante
que también tengan experiencia en temas de resolución de disputas, que tengan lo que llaman las habilidades blandas, que para mí son habilidades más bien duras, no blandas, en el sentido de que son muy potentes y ayudan mucho a la prevención de las disputas, tales como ser directivo, una escucha activa, la empatía, poner a las partes a conversar, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando siempre hablo de este tema de los miembros del Dispute Board, pues no hay que perder de vista que hay algunos temas relevantes como son la disponibilidad del tiempo que tiene tener el miembro del Dispute Board, porque pues la obra está viva y hay que estar dándole un seguimiento constante y muchas veces en el sitio de la obra también, ¿no? Y cuando hablo del sitio de la obra es otro tema importante para tener en cuenta a los miembros, y es que muchas veces estas obras van a estar fuera de la ciudad o hasta el país donde vivimos, ¿no? Y vamos a tener que tener traslados. Tenemos que estar en disposición y disponible para este tipo de traslados, a veces en zonas pues que no estamos acostumbrados, ya sea en la sierra, a una altura bastante considerable, o en las costas, o en la selva, etcétera, ¿no? Cosas que el miembro del Dispute Board tiene que tener presente cuando acepta uno de estos nombramientos. Ya he venido conversando un poco y he mencionado un poco cuáles son algunas de las funciones o las funciones relevantes del Dispute Board, y ellas está la prevención de disputas, la gestión de estas disputas y la decisión. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Para mí, bueno, en la prevención tenemos eh, que los contratos FIDIC-INEC tienen ese término. Tenemos alertas tempranas, tenemos banderas, como dice, una bandera amarilla que nos dice, bueno, aquí puede suceder algo, aquí puede haber un conflicto entre las partes. Y ahí es donde el dispute board tiene que entrar a conversar con las partes para prevenir esa posible disputa. Y esto es, desde mi punto de vista, la función más importante que tiene el dispute board. El dispute board, eh, por así decirlo, éxito, me parece que se mide no por la cantidad de decisiones que tomó, sino por la cantidad de decisiones que no tuvo que tomar. Es decir, por la cantidad de posibles conflictos, ya sea que previno o ayudó a prevenir, o que gestionó con las partes y que no fue necesario que se llegara a solicitar una decisión del dispute board. Entonces, en esa gestión, si bien es cierto, el dispute board no es un mediador por su naturaleza, sí puede de alguna forma incentivar a las partes para que si hay alguna diferencia, las partes puedan llegar a algún tipo de acuerdo, ¿verdad? Y ya vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es la asistencia informal del dispute board, que es la gestión que puede hacer de esas diferencias entre las partes. Y finalmente tenemos la decisión, que es, bueno, si no pudimos prevenir el conflicto o el conflicto se sucedió y el dispute board trató de gestionarlo, trató de acercar a las partes para que llegaran a un acuerdo, trató de dar una opinión informal mediante una asistencia informal, y no se pudo llegar a eso total o en parte. Y aquí digo total en parte porque nos ha tocado a algunos miembros de dispute board que ya llegó la disputa a un momento de que se pidió una sumisión, se presentó una sumisión formal para pedir una decisión del dispute board, pero durante el procedimiento de esa decisión, que ahora conversaremos también de eso, eh, las partes pudieron acercarse, o pudo haber una ayuda de los miembros del dispute board para que las partes se acercaran,
y me ha tocado más de una vez que la decisión o la disputa se eh, negoció o se concilió antes de tener que dar la decisión entre las partes de una forma parcial. A veces también las partes tienen una diferencia y el dispute board le dice, bueno, traten de conversar y veamos a ver si se llega a algún acuerdo. Y en ese acuerdo puede ser un acuerdo parcial. Entonces, como decimos popularmente, limpiamos la mesa y dejamos únicamente lo que no nos pudimos poner de acuerdo. Y eso es una de las formas también que el dispute board puede ayudar a gestionar las diferencias entre las partes. Bueno, hablemos un poco en esa gestión de lo que es la asistencia informal. Básicamente hay un tema y las partes no están de acuerdo en ese tema y buscan al miembro del dispute board o miembros del dispute board para que los asista y les ayude a decidir cómo es ese asunto, ¿no? Pero esa decisión, bueno, que la palabra correcta no es decisión, sino es opinión. Esa opinión del dispute board se da mediante un proceso muy sencillo, ¿no? Las partes le hacen la pregunta al dispute board. El dispute board puede estar en una reunión con las partes, virtual o en el sitio de la obra, después de alguna de esas reuniones pueden las partes hacerle esa consulta al dispute board. Y el dispute board va a emitir una opinión informal, que es una opinión que no es vinculante ni para las partes ni para el dispute board. ¿Y por qué así? Porque es una decisión que se da de forma, perdón, es una opinión que se da de una forma expedita. No es una opinión que lleva todo un proceso en el cual hay una sumisión formal, hay algunas pruebas, hay una audiencia, etcétera, sino que se da sumamente sumaria y expedita. Entonces, por eso, no podría ser que el dispute board no tenga todas las herramientas y tenga todos los insumos necesarios para dar una decisión. Pero al haber estado acompañando a las partes durante la ejecución contractual, ya tiene una idea de lo que está sucediendo en el contrato y puede emitir esta opinión informal que puede darle una luz a las partes para seguir adelante y ponerse de acuerdo. Esta es la función de gestión de disputas por parte del dispute board y es una herramienta también muy potente. Ahora bien, si bien es cierto, no es una decisión per se y no es vinculante, muchas veces lo que necesitan las partes es que alguien fuera de ellas les diga qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Y al tener ese, por así decirlo, respaldo de ese tercero imparcial, las partes van a sentirse más cómodas, más seguras y más confortables a la hora de ejecutar el contrato y seguir esa recomendación. Luego tenemos lo que es la decisión, que lo hemos hablado un poco. Es un proceso un poco más formal, pero es muy importante saber que no podemos tomarlo como un mini arbitraje. Es una decisión que es contractualmente obligatoria para los abogados en audiencia. Es importante que sepan que no es cosa juzgada, ¿verdad? O sea, no es una sentencia, no es un laudo, es una obligación de las partes cumplir con esa decisión del dispute board, pero puede ir luego a ser conocida esa decisión en un proceso arbitral o en un tribunal de justicia de conformidad con lo que diga la cláusula contractual o lo que no diga la cláusula contractual. Es decir, si la cláusula contractual no dice que va a arbitraje, pues no tenemos cláusula arbitral y vamos a los tribunales comunes, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esa decisión en ese proceso, eh, lo que busca el dispute board es hacer un proceso técnico. Es decir, aquí los técnicos, el equipo técnico va a ser muy relevante para el dispute board más allá que el equipo legal.
Lo cual no quiere decir que no sea importante el equipo legal. También el equipo legal pues le va a dar un soporte a las partes respecto a sus reclamos contractuales, pero el dispute board normalmente, por ejemplo, en la audiencia, busca más escuchar criterios técnicos y criterios de realidad de lo que ha sido la ejecución de la obra. Por ejemplo, aquí pues no tenemos la clásica audiencia de que llamamos a testigos, tenemos un discovery, tenemos un contrainterrogatorio, tenemos largos y extensos informes periciales. Nada de eso está en la audiencia ni el proceso del dispute board. Es un proceso más técnico, más ágil para esta decisión, ¿verdad? Entonces, es muy importante que no lo confundamos con un arbitraje, ni tratemos de hacer un mini arbitraje del proceso de decisión del dispute board. Y bueno, ya para ir terminando mi intervención y pues dar un poquito la palabra al público para cualquier comentario o pregunta, vamos a hablar de algunas recomendaciones y casos prácticos que pues pueden ejemplificar mejor lo que es esta función de prevención y gestión de diferencias contractuales a través del dispute board. Primero, importantísimo, la comunicación. Yo siempre he dicho que la comunicación es la madre de todos los problemas y la madre de todas las soluciones. Es decir, si estamos comunicados, si tenemos una comunicación asertiva sobre todo y estamos hablando de lo que está sucediendo en la ejecución de la obra y estamos hablando en un tiempo real, esto es una de las herramientas más importantes para la prevención y gestión de los conflictos entre las partes. Esa comunicación, bueno, también tiene que estar documentada la documentación contemporánea es otro tema importantísimo para la prevención y la gestión de las disputas. También muchas veces hay temas que las partes se guardan para sí y no los ponen sobre la mesa. Entonces el dispute board ayuda muchas veces a poner estos temas sobre la mesa y pues un poquito empujar a las partes para que se hablen los temas y no se dejen callados para que no se haga de este tema, como decimos, una bola de nieve y después el conflicto sigue escalando. Ah, es importante también que el dispute board pueda ayudar a las partes solicitándoles a que se reúnan para tomar acuerdos, a que conversen, también que hagan mesas de trabajos. O lo otro que hemos practicado y que nos ha ido muy bien es hacer talleres con las partes. En el taller eh, no es una audiencia, ¿verdad? No estamos tomando una decisión, pero en el taller las partes se escuchan mutuamente llegan a proponer las soluciones al tema de que están gestionando la diferencia o llegan a ver cómo llegar a un acuerdo. Y en esos talleres se prioriza y se enfoca en temas técnicos para que las partes puedan conversar y puedan negociar a la raíz del tema técnico, más allá de legales, y en esos talleres es una buena práctica y una buena forma para que las partes tengan esa comunicación, para poner los temas sobre la mesa y para que puedan llegar a tratar de tener unos acuerdos. Y ya finalmente, para terminar mi intervención, eh, la recomendación más grande que yo les puedo dar es que efectivamente tengamos un dispute board, ojalá de 3 personas, de 3 miembros, que esos 3 miembros, para mí lo ideal es que 2 de ellos sean técnicos y solo uno sea legal. Eh, es una gran recomendación también que el dispute board sea permanente, esté desde el inicio de la ejecución de la obra y también que el dispute board tenga visitas periódicas a las obras, al sitio de las obras, para ver lo que está sucediendo, para hablar con los gerentes de obra en el sitio de la obra y para entender mucho mejor
el proceso constructivo y el proceso contractual. Esos son, desde mi punto de vista, lo más importante y determinante para que tengamos una efectiva gestión y prevención de disputas en los contratos de construcción. Entonces, hasta ahí llega mi intervención en este momento y voy a dar la palabra al público para que puedan dar sus comentarios o sus consultas. Alex. Claro que sí, estimado doctor. Así como usted indica, damos la posibilidad a todos los participantes que se encuentran en el webinar y también mediante el enlace en vivo en Facebook, de que puedan realizar las preguntas que consideren necesarias o pertinentes conforme a lo que el doctor Cristian ha manifestado en su brillante exposición. Y asimismo, doctor, agradecerle por todo lo que nos ha estado indicando, su experiencia, sus anécdotas y todo lo que ha demostrado aquí en este webinar, que realmente en lo personal ha sido de gran ayuda y también para tener una visión más amplia de lo que es toda su experiencia profesional en el campo de Dispute Board. Muchas gracias, Alex. Bueno, si todavía no hay ninguna pregunta, me gustaría hacer una pregunta por mi Adelante, por parte, favor. doctor. Sí. Doctor, se vio ahora que, bueno, ahora en la nueva ley que se está cambiando en lo que es en Perú, a lo menos en JRD, se tiene que, ahora los adjudicadores tienen que tener habilidades blandas, tienen que tener una comunicación activa. Le consulto ahora en el tema de Dispute Board. ¿Cómo un Dispute Board podría ayudar a mejorar la comunicación y la confianza entre las partes durante la ejecución de un contrato a base de la comunicación activa o las habilidades blandas? Bueno, eso es, desde mi punto de vista, de las habilidades más importantes que tiene que tener el miembro del Dispute Board, aparte, obviamente, del conocimiento y la experiencia de la obra que se esté ejecutando. Eh, Como decía anteriormente, esa comunicación constante es lo que hace que las partes no lleguen al conflicto y ponerlas a conversar, ponerlas a trabajar, estos talleres de trabajo que les comenté anteriormente, lo que son las reuniones entre las partes, tratar de que poner el tema en la mesa y decir, bueno, conversemos de este tema. Dígame usted, traiga usted su perito, dígame cómo lo haría su perito, que las partes, pero poner a conversar a los peritos de una forma para llegar a soluciones, no para defender un punto o el otro. Así es como mejor se hace. Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Y a base de esa respuesta, permítame hacerle una pregunta más para que salve todas Claro. las dudas. A base de sus experiencias o su anécdota, ¿cómo en sí un disputor podría fomentar la colaboración entre ambas partes involucradas para que sus conflictos, las diferencias que haya, no escalen a un conflicto formal o ya formalizarlo de una manera? Bueno, hemos hecho un par de ejemplos de cómo se ha hecho. A veces estamos pues en la reunión y le pedimos a los gerentes de obra que conversen entre ellos, solos ellos. O también hemos pedido a los especialistas que se reúnan los equipos de los especialistas de las partes a conversar del tema en específico y de esa forma es una forma que pues les devolvemos el problema a ellos para que sean ellos los que lleguen a las soluciones. Perfecto, doctor. Le agradezco bastante que haya absolvido todas mis preguntas y también nuevamente le agradezco por su participación y justo a ello Ahí está tenemos Osvaldo. la mano del ingeniero Osvaldo. Le doy el pase para que pueda realizar la pregunta correspondiente. Y aprovecho un saludo para Carlos Pereda, mi amigo. Gracias, Vale, Cristian. buenos días. Siempre, siempre excelente tus exposiciones. Y Gracias. luego hago una preguntita chica y un comentario después del colega, por favor. Gracias. Adelante, Osvaldo. Muchas gracias, Cristian. Buenos días, Alex y Carlos. Un saludo. Gracias. Cristian, Gracias, Alberto. en la nueva ley de contratación del Estado, eh, la prevención toma o se pretende que tome un rol mucho más relevante que el que ha tenido en los últimos años, ¿no? Con la actual ley vigente. A tu juicio, ¿qué proceso se debe incorporar para que la prevención tome el rol relevante que pretende la ley? Esa es mi consulta, Cristian. Muchas gracias.
Gracias, Osvaldo. Y bueno, aquí hay que hacer referencia a los contratos FIDIC de 2017, ¿verdad? Donde se incluyó en el Dispute Board la A de Avoidance. Antes era Dispute Adjudication Board, ahora es Dispute Avoidance and Adjudication Board. Eso muestra que a nivel global la industria de la construcción quiere enfocarse más en la prevención que en la decisión de las disputas. Entonces, lo que se está incluyendo en la nueva ley de contratación peruana va de acorde a lo que está sucediendo a nivel global en el tema de gestión de disputas. Entonces, la herramienta o lo más importante para esa prevención es que el Dispute Board esté desde el inicio de la obra. Tanto es así que en estos libros de FIDIC de 2017 se indica que el nombramiento del Dispute Board tiene que ser 28 días después de que se dé la orden de inicio de las obras. Ahí tenemos cómo si los Dispute Board va a acompañar a las partes desde el principio, es la mejor forma para que se prevengan las disputas. Eso sería mi recomendación, Osvaldo. Muchas gracias, Cristian, y buenos días. Muchas gracias. Bien, Cristian, si me permiten ahora. Adelante, Carlos. Bien, gracias. Mira, hagamos un poco de referencia para todos los que estamos aquí en el conversatorio, actualmente en la norma de contrataciones referente a la JRD, que es un símil de los Dispute Board, nosotros para hacer una consulta a las dos partes ante la JRD tiene que ser la consulta de común acuerdo, ¿cierto? Eso es lo que dice la norma. En otras palabras, no se podría hacer una consulta si una de las partes, el contratante o el contratista, quiere hacerlo ante la JRD. Es la formalidad, tiene que ser de común acuerdo. Bien, recuérdame aquí para lo que es los Dispute Adjudication Board, básicamente, para el público también en general, la consulta es de común acuerdo, hay una formalidad, y cómo se está tratando, digamos, mayormente, ¿no? Porque en algunas partes los contratos NEC o FIDI que tienen normado esto, pues se incluyen algunas variantes en algunos lugares, ¿no? Por favor, tus comentarios. Gracias. Sí, bueno, efectivamente los contratos FIDIC para lo que es la asistencia informal, la consulta tiene que hacerse de común acuerdo, si no el Dispute Board no puede emitir la opinión informal. Ahora bien, Exactamente. esa es la formalidad. Lo que pasa es que una de los valores o funciones más grandes que puede tener el Dispute Board también es la persuasión y cómo ir llevando a las partes a que se dé una situación para mejorar su relación contractual y la ejecución del mismo contrato, ¿no? Entonces, mediante estas reuniones, mediante estos talleres de trabajos, el Dispute Board puede ir llevando a las partes a que las partes mismas, primero ver cómo prever la disputa y que las partes mismas puedan por sí convencerse de hacer de común acuerdo esa consulta. Así, esa sería la forma de hacerlo desde mi punto de vista, Carlos. Ok, muchas gracias siempre. Un abrazo, Cristian. Hasta la Igualmente, vista. Carlos. Doctor Cristian, y también a todas las personas que han podido realizar sus comentarios o preguntas respecto a la exposición del doctor. Les agradezco bastante y bueno, por parte del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancagua Internacional, es un gusto contar con su presencia, doctor Cristian. Siempre tener la experiencia y la voz autorizada de una persona y un profesional que tiene amplia trayectoria siempre va a ser de gusto escuchar y también tener presente en Ancagua Internacional. Le agradecemos bastante y acá desde Gracias. Cusco le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Esperamos que siga teniendo esa trayectoria profesional tan impecable que usted tiene. Muchas gracias. Gracias y nos vemos, creo que es 21 y 22 de noviembre en Cusco para el cuarto encuentro internacional. Sí, estimados, también hacerles un recordatorio. Es el 22 y 23 de Perdón, noviembre. Les 22, sí, estaremos esperando en el Valle Sagrado de los Incas aquí en la ciudad del Cusco para podernos encontrar nuevamente y compartir un momento presencial con todos los expertos en obras como usted y como todos los que se encuentran presentes en este webinar para estar presentes un día más. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están viendo en Facebook. Gracias.
Buen día, feliz fin de semana. Gracias, Cristian. Buenos días a Muchas Hasta todos. luego. gracias. Gracias. Hasta luego, muy buenos días.